muchas gracias por sintonizarme hoy aquí en otro episodio más de Alegremente. En esta semana voy a compartir algo que me pasó al principio cuando yo, primero siendo atea, segundo cuando yo volví a creer en Dios. Hoy voy a querer hablar acerca de entendiendo lo inentendible, ¿no? Porque pues muchas cosas a veces es difícil poder entenderlas. A veces hay muchas cosas que no podemos entender y esto también, pues, tiene que ver mucho con nuestro conocimiento, nuestra mente. Nuestra mente es limitada, ¿no? Y si la comparamos con, por ejemplo, o sea, cómo funciona la creación, cómo Dios empezó todo y todo eso, y cómo Él todo lo que ha hecho, ¿verdad? Todo lo que ha sido la historia desde el inicio hasta lo que será el final. Hay muchas cosas que son difíciles de entender, que realmente nuestra mente humana le cuesta comprender, ¿no? Y por eso quería compartir acerca de esto, porque ustedes no se imaginan todo lo que yo critiqué a Dios. Ustedes no se imaginan todo lo que yo lo critiqué tan feamente cuando yo era atea. Para los que no conocían, pues yo fui atea por casi 15 años y durante este tiempo de yo alejarme de Dios, porque sí conocí a Dios a partir de los 14 y bueno, después me alejé. Pero durante todo este tiempo que yo me alejé, yo lo criticaba mucho y lo criticaba en base a, a algo que realmente no conocía. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente, justamente hace algunos días, puse una publicación en mi Instagram acerca de esto, ¿no? Del hecho de que nosotros, los seres humanos, tendemos muy fácilmente a criticar a los demás. Y los criticamos por sus apariencias, por cómo hablan, por cómo visten, la apariencia, pero también cómo escriben, o sea, lo que aparentemente se ve de la persona, nosotros de una vez saltamos y los criticamos, sin conocer, sin saber, ¿no? Y justamente hoy quiero compartir acerca de esto porque, o sea, así como nosotros criticamos a los demás y a mí me ha pasado muchas veces, me imagino que a ustedes también les ha pasado que critican tanto y tanto a una persona y después para darse cuenta de que cuando empiezas a conocer a esa persona, comienzas a conocer su historia, comienzas a conocer su vida, ustedes se quedan impresionados, ¿no? Y aparte de eso, con una pena increíble. A mí me ha pasado muchísimas veces, me da tanta pena, de verdad, después de que conozco la historia de las personas y me doy cuenta de cómo lo critiqué tan feamente y sin conocer, sin saber. Por eso es importante, antes de criticar, antes de uno decir, antes de uno opinar, uno debe de conocer la historia detrás de cada persona, la vida detrás de cada persona, porque muchas veces no sabemos. Entonces, yo en la publicación también lo comparaba con Dios, porque muchas veces nosotros lo criticamos sin saber, sin conocerlo. Y a lo mejor estamos criticando a un Dios que no es. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí por todos estos años y siendo atea. Y en el momento en que yo vuelvo a Dios, que bueno, lo compartí en un episodio de mi testimonio, que me pasó, tuve un sueño muy fuerte. Eh, yo me acuerdo que después del sueño, una de las cosas que vino así fuertemente a mi mente fue la palabra fe y cómo esa palabra es como que me penetró porque pues en el sueño yo tenía que tener fe porque había guerra y había muerte y si yo no tenía fe, si yo no me apegaba a algo, pues iba a morir también. Entonces, cuando yo me despierto ese día, después de que pasa mi sueño, yo me desperté y justamente una de las primeras cosas que leí, porque tenía un devocional, porque una amiga me lo había regalado, pero no porque yo leía la Biblia ni devocional, nada, por casualidad lo tenía todavía, porque ni siquiera lo había visto en realidad. Una de las primeras cosas que yo leí en ese devocional, una de las primeras palabras fue en 2 de Corintios 4:18, justamente hablando de la fe, dice así:
no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Y así me pasó yo, después de que yo tuve el sueño, ¿verdad? Y tuve o sea, mi encuentro otra vez con Dios, después que yo pasé por todo eso, yo también pasé por mi proceso, porque una de las cosas que para mí fue difícil y extraño era empezar a comunicarme con Él, empezar a orar, a comunicarme con Él, como en alguna oportunidad lo hice antes de ser atea. Y era difícil, muy, muy difícil conectarme con alguien con quien yo sentía que no tenía relación. Yo sabía que sí, que ya Dios existía, yo sabía que definitivamente pues lo había conseguido otra vez en mi vida, pero, pero no sabía exactamente, o sea, no lo seguía exactamente por quién es Él, sino lo estaba haciendo por la fe, lo estaba haciendo por la fe. Y aunque no entendía y no lo conocía y no sabía y tenía un montón de preguntas en mi cabeza, que es normal porque yo me hice estas preguntas por años. Me hice muchas preguntas acerca del carácter de Dios, de lo que yo pensaba que era Dios, de por qué hacía esto, de por qué hacía lo otro. A pesar de yo hacerme ese montón de preguntas por año, yo decidí, después de esa mañana de que yo tuve mi sueño y que justamente leí esta palabra, decidí seguirlo por fe. Solamente porque en mi corazón había un fuego tan grande, tan poderoso, que era más fuerte de lo que mi cabeza estaba pensando, de todo lo demás. Y era algo que interiormente me decía, aunque no lo veas, cree. Aunque no, aunque tu cabeza piense que estás haciendo mal, cree. Y eso fue, así fue como empezó todo, pero otra vez les comparto que no fue fácil. Es difícil porque para mí era empezar a comunicarme otra vez con una persona con la que no había tenido relación por 15 años. O sea, imagínense que ustedes por 15 años dejan de ver a una persona y de repente, y ni siquiera tenían tan buena relación antes de los 15 años y de repente tienen que volver otra vez a tener relación con esa persona. Es difícil porque todo el montón de cosas que tú criticaste de esa persona y todo eso venían a tu cabeza. Entonces, una de las cosas que yo decidí hacer es, yo primero, es como quité todo mi conocimiento, o sea, toda esa parte mental del conocimiento que hemos adquirido y dije, yo sé que no sé nada, entonces yo lo que quiero es aprender y yo quiero ser una bebé, aprender de ti realmente porque no te conozco, porque no sé quién eres. Y lo seguía y confiaba en él, ¿verdad? Porque pues eso fue más profundo que cualquier cosa, pero lo estaba haciendo por fe. Y está bien, no estoy diciendo que la fe está mal. La fe es lo que nos mueve, lo que esa fuerza interior que nos ayuda a seguir adelante a pesar de no ver las cosas, a pesar de no ver lo que está pasando, a pesar de no saber lo que viene. O sea, hay tantas cosas que si nosotros no tenemos fe vamos a fallar, a caer. Entonces la fe es importantísimo, pero por supuesto es importante conocerlo a Él, porque, o sea, es más fácil seguir a alguien que tú conoces, seguirlo, amarlo, o sea, es como quedarte. Así como, es como cuando vas a la naturaleza y observas la naturaleza y observas todo tan bonito como está allá afuera y tú te quedas como, ah, qué bello. O cuando vas a la playa y dices, qué hermoso, qué bonita es la naturaleza. Bueno, algo así. O sea, para que nosotros estemos así con Él, estemos siempre admirados de Él, admirados de su amor, admirados de todo lo que ha hecho desde el principio hasta lo que hará hasta el final. eh, Admirados de eso, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo si uno no lo conoce? Entonces, bueno, yo empecé y me dije a mí misma, yo no puedo tener una relación con alguien que no conozca. Entonces, es tan bonito, tan hermoso cuando tú empiezas a conocer a alguien y otra vez vuelvo a este ejemplo al principio de que nosotros tendemos a criticar a las personas de una manera muy rápida
Y, y lo que muchas veces a mí me ha pasado, y me imagino que ustedes también, es que termina, después de criticar tanto a esa persona y de que tú empiezas a conocer su historia, empiezas a conocer todas las cosas detrás de lo que esa persona decía o lo que esa persona publicaba, o lo que escribía, o lo que sea. Cuando tú lo empiezas a conocer, tú dices, wow, qué interesante, qué persona tan bonita. Y yo lo critiqué tanto, te da pena, pero termina, la vida es así y Dios, los caminos de Dios son así también. Es increíble cómo termina a lo mejor siendo amigo o amiga de esa persona, siendo el mejor amigo o amiga. Me imagino que les ha pasado y uno se queda impactado cómo tú criticabas tan feamente a alguien y termina siendo tu mejor amigo. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo quiero conseguir a mi mejor amigo, pero la única manera de poder realmente hacernos mejor amigos de él es conociéndolo. No vamos a poder, en realidad, lo que yo criticaba de Dios era en base a lo que yo sabía de Dios. Y lo que yo sabía de Dios lo había adquirido en mi casa, en mi cultura, lo que me decían mis familiares que era Dios, lo que me decía la televisión, los medios, que muchas veces ponen incluso en la televisión, y dense cuenta, en la televisión, en esos programas de reality show y todas esas cosas. Incluso los artistas actuales famosos, muchas veces los ponen que ellos pues aman a Dios y que siguen a Dios, pero realmente es el Dios verdadero, ese que, con el que nosotros queremos tener relación, o es otra cosa. Porque el hecho de que alguien diga Dios no quiere decir de que sea el Dios de la Biblia, el Dios real, el Dios verdadero. Eso no quiere decir absolutamente nada. Entonces, nosotros a lo mejor hemos puesto nuestra cabeza a un Dios que no es. Y ese Dios era el que yo estaba criticando, a un Dios que yo no entendía, un Dios que yo veía que era malo, que era feo, que era injusto, que por qué hacía esto. Y estoy hablando de cositas en la Biblia que pasaban, ¿verdad? Entonces, otra vez, cuando nosotros no conocemos a alguien, ¿por qué vamos a criticarlo? Entonces hagámonos la pregunta, ¿realmente lo conozco o no? ¿Realmente yo conozco en este momento a ese ser que me dio la vida, al creador de todo? ¿Yo lo conozco? La única manera de conocerlo es aprender de él, aprender de su historia, aprender de cómo empezó todo, qué fue lo que hizo, qué es lo que va a seguir haciendo y qué es lo que terminará haciendo hasta el final. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, ahí está todo, ahí está la historia, ahí está todo. Y muchas veces nosotros tendemos a criticar a Dios, a criticarlo a Él por versículos, por pequeños versículos que alguien se agarra de un versículo y ya lo lee y ya, y entonces dice, wow, ¿cómo es posible que Dios hizo esto? ¿Cómo es posible? Pero un versículo no es realmente toda la historia. Es como solamente agarrar un pedacito de la persona, porque esta persona hizo esto en este momento. Y tú, qué fea esa persona, ¿cómo hizo eso? Qué horrible. Pero resulta ser de que esa persona tenía motivos o tiene una historia totalmente detrás y tú nunca supiste de nada de eso. Tú solamente sabes ese pedacito que sale a la luz, pero no sabes lo demás. Entonces es la misma historia, la misma cosa. Y ahora que otra vez, como les digo, estoy como una bebé explorando y aprendiendo de él y realmente quiero conocerlo porque realmente quiero aclarar mis dudas en mi cabeza también de todas esas preguntas que tenía. Entonces, cuando empiezo a conocerlo y tú lees no solamente un versículo chiquitico, sino que a lo mejor necesitas leer el versículo, necesitas leer el capítulo completo, a lo mejor necesitas leer todo el libro completo para entender, o a lo mejor necesitas leer varias historias, varios momentos en la Biblia para poder ir entendiendo y conectando puntos. Muchas de las cosas que yo he compartido últimamente es cómo cuando tú te quitas la venda y empiezas a ver las cosas que están pasando actualmente afuera, en el mundo, lo que sea, tú empiezas a conectar puntos de cómo empezó todo y cómo ha venido tanto engaño a nuestras vidas que no nos han permitido ver lo que tenemos que ver. Porque otra vez, lo que conocemos de Dios quizás es otra cosa, totalmente diferente, totalmente diferente. Y mucho tiene que ver con la religión
cristianidad. Mucho tiene que ver con la cristianidad. Estoy hablando la religión que fue hecha por hombres. O sea, eso no tiene nada que ver con realmente con Dios verdadero, con el Jesús verdadero. Eso es la cristianidad hecha por hombres, hombres paganos. Entonces, imagínense qué conveniente para Satanás crear una religión cristiana que de alguna manera empezó a filtrarse a los que realmente estaban siguiendo a Jesús. Entonces es muy conveniente haberse creado una religión de personas paganas, ¿verdad? Que de alguna manera se han infiltrado y eso ha hecho que la humanidad, que las personas empiecen a conocer un Dios que no es, porque si nos vamos a la historia, y eso es lo que justamente hoy, pues quiero compartir, o sea, incentivarlos a conocer, a ir a averiguar, a investigar. No nos podemos quedar con lo que nos dice la televisión o lo que un versículo pequeñito de la Biblia que nos dice o lo que vamos y buscamos. Tenemos que indagar y no solamente indagar, sino preguntar realmente al mismo Dios, preguntarle, por favor, ayúdame a entenderte, ayúdame a buscarte, ayúdame a discernirte, ayúdame a entender bien la verdad. Porque si tú lo preguntas, lo vas a conseguir. Si tú lo preguntas, Él te va a dar la respuesta. Él te va a mostrar. Si nosotros pedimos que queremos saber la verdad, Él nos va a mostrar la verdad. Entonces, no nos podemos quedar solamente con eso, porque si nos vamos atrás y realmente se ponen a estudiar la historia y qué fue lo que pasó de cuándo se creó la religión cristiana y qué fue lo que hizo esa religión cristiana que no tiene nada que ver con Dios y Jesús verdadero de la Biblia, entonces por ahí se va todo y por eso es que mucha gente odia el cristianismo, mucha gente odia a Dios y yo fui una de ellas. Yo no quería saber nada de eso después de que fui atea, porque es normal, porque todo lo que yo veo es odio odio y cosas feas que estas personas hicieron, pero estas personas no tienen nada que ver con el Dios real y por eso es importante ir y conocerlo directamente a Él y leer su palabra. Y yo recomiendo que si leen la Biblia, traten o sea, busquen. Y estas son cosas que he venido aprendiendo, ¿ok? Yo no soy la más sabia, como les digo, soy una bebé aprendiendo, pero son cositas que he venido aprendiendo. Y si quieren realmente conocer bien quién es Él, cómo todo es aprendiendo, es leyendo la Biblia, pero tratando de buscar las traducciones directas del hebreo y del griego, que fueron los lenguajes en cómo la Biblia se escribió. Entonces, buscar realmente traducciones que vayan directas del hebreo y griego, porque muchas de las traducciones actuales, en muchas de esas traducciones actuales se han quitado versículos de la Biblia, hay versículos cortos que les han quitado pedazos de la Biblia, ustedes no se imaginan. Cuando yo empecé a comparar, o sea, me quedé impresionada comparando, por ejemplo, la Biblia que yo leo es King James ahorita, es la versión vieja de King James porque es la traducción directa de hebreo y griego, como les digo. Pero ustedes no se imaginan cuando yo empiezo a comparar versículos de la King James con la versión internacional nueva. O sea, me quedé impactada. Yo decía, ¿cómo es posible? Y, o sea, y si ustedes quieren aprender, pues vayan y en internet también van a conseguir muchos versículos en donde dicen cuáles son los versículos que quitaron o lo que sea. Pero ustedes mismos pueden comprobarlo. Empiecen a comparar. Cuando vean una Biblia, lean la otra y empiecen a ver. Hay puntos que quitan, hay comas que quitan, hay palabras que cambian. Entonces, recordemos, estos son hombres que están traduciendo la palabra de Dios, son personas que están traduciendo. ¿Y de dónde vienen esas personas? O sea, si ahorita todo lo que yo he venido hablando es que hay infiltración de todas estas personas que quieren el control, que al fin y al cabo viene todo de Satanás, viene todo el control de ahí. Entonces imagínense de dónde viene. Por supuesto les conviene cambiar, quitar versículos de la Biblia, cambiarlo. Por supuesto les conviene. Por supuesto les conviene. Claro, Dios es tan grande y tan poderoso que
a pesar de todo, siempre ha mantenido la manera en cómo, como sus hijos consigan su palabra, cómo sus hijos consigan su palabra. Y la única manera, otra vez, de nosotros realmente conocerlo es buscarlo y buscar realmente la verdad y pidiéndole a Él discernimiento, porque no es fácil navegar en estos tiempos, no es fácil navegar entre tanta mentira, entre tanto engaño, no es nada fácil. Pero si nosotros pedimos, vamos a estar dirigidos por Él y eso es lo más importante. Entonces, nada, yo quería hoy compartir, era eso, a pesar de que nosotros podamos de repente criticarlo y no entenderlo y todo eso, es importante conocerlo. Y yo realmente, o sea, yo siento en mi corazón, ahorita en este momento, prioridad es conocerlo. Conocerlo, si no lo conoce, conocerlo y buscarlo y indagar y qué es lo que está diciendo, por qué hizo lo que hizo durante todo el tiempo en donde, o sea, en donde es la historia de la Biblia, o sea, todo lo que es la historia de la Biblia, porque él hizo lo que hizo, porque mandó a Jesús, cuál fue el propósito de mandar a Jesús, o sea, qué fue lo que pasó, cuál fue el pacto, el primer pacto, el segundo pacto, cuáles son las cosas que tenemos que estar pendientes. En este tiempo yo siento que ahorita es prioridad. Yo siento que ahorita en lo que tenemos que estar más pegaditos es a su palabra y a Él lo más pegaditos posible, porque muchas cosas van a empezar a ser diferentes, muchas cosas van a empezar a ser diferentes. A lo mejor va a venir tribulación en nuestra vida, tribulaciones a nivel mundial y nosotros realmente necesitamos buscar las cosas eternas, como dice la Biblia, las cosas eternas, las cosas que ahorita no vemos, pero que son eternas, porque las cosas que vemos, todo esto se va a acabar, todo esto va a ser diferente, va a ser otra cosa. Entonces, si nosotros no estamos pegaditos a Él en este tiempo y lo conocemos, y si a lo mejor tú has criticado a tanto a Dios como yo lo he criticado, entonces te incentivo a conocerlo, realmente a hacerlo sencillamente para conocer algo que has estado criticando. A lo mejor, bueno, ya tú tomas tu propia decisión en el camino después de conocerlo, pero qué bonito es decidir sí o no después de conocer a una persona antes de decir que no sin conocerlo, solamente por lo que te dijo en la televisión, por lo que te dijeron, por lo que dicen las noticias o por lo que dice la gente a tu alrededor o sus experiencias con Dios o lo que sea, o sus experiencias con las iglesias o lo que sea. Entonces tú dices que no de una vez, pero sin darle el chance. O sea, ¿por qué no indagar y pensar y decir, ¿será que a lo mejor sí es importante que ahorita de repente me ponga a indagar y me ponga a hacer preguntas y me ponga a investigar realmente qué es esto? Porque cuando nos metemos, investigamos, se nos empiezan a abrir las puertas y se nos empieza a revelar la verdad. Y tú quieres estar en verdad, tú no quieres estar en mentira. Yo no creo que tú quieras estar en mentira si estás en este momento escuchando aquí este episodio. No creo que tú quieras estar en mentira. Yo no creo que tú quieras estar engañado o engañada. Yo creo que tú estás aquí porque estás en búsqueda de algo. Estás en búsqueda de algo. Y como lo dije en un episodio anterior, si tú estás en búsqueda de algo, sigue buscando porque lo vas a encontrar. Vas a encontrar eso que estás buscando, eso que es eterno, eso que es valioso, eso que vale la pena, porque otra vez todo esto se va, todo esto es temporal, lo dice la Biblia por todos lados. Y aparte de eso, cuando empezamos a leer la Biblia nos damos cuenta de tantas cosas y nos damos cuenta de que a lo mejor ese Dios incluso que te han hablado en la iglesia no es el Dios verdadero. Entonces, por eso es importante pegarte a Él en estos tiempos en donde hay tanta mentira y tanto engaño. Entonces, bueno, quería compartir hoy con ustedes esto, experiencias personales. Como ya saben, es lo último que he estado compartiendo, mis experiencias personales en mi camino espiritual. Pero antes ya de cerrar este episodio, me gustaría compartir con todos ustedes un versículo de la Biblia en Jeremías 9, 23 al 24. Y dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, qué bonito, qué lindo. O sea, que jamás nos alabemos por nuestro propio conocimiento, ni por nuestras riquezas, ni por nuestra valentía. Eso no importa, sino que realmente estemos felices de encontrarlo a Él, de conocerlo a Él, de realmente saber su historia y todo lo que Él ha escrito ahí en el libro que nos da vida. Así de simple. Así que bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias por escucharme hoy y para leer las notas del episodio pueden visitar marisheiro.com/235, marisheiro.com/235. Hasta la próxima. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Si te gustó, agradecería mucho que me dejaras una reseña en Apple Podcast o estrellitas en Spotify y además lo compartas con alguien que le encantaría saber de esta información. Sígueme en las redes sociales como Marisheiro, M-A-R-I latina S-H-A-D-L-E. Te mando un fuerte abrazo y mis mayores deseos de que vivas siempre con un corazón alegre y una mente curiosa para disfrutar la vida alegremente. Hasta la próxima.